Hola, bienvenidos a una nueva píldora de IA generativa al servicio de los negocios. Mi nombre es Diego Rodríguez y hoy vamos a estudiar el porqué del impacto de esta tecnología en los departamentos comerciales. Porque para ti, como Chief Commercial Officer de la compañía, la IA generativa tiene muchos valores, pero principalmente podemos concentrarlo en una mejora en la personalización de la experiencia del cliente, en una automatización de las tareas de atención, un mejor análisis del sentimiento de tus clientes y una generación de contenido relevante para cada uno de los perfiles que manejéis, que mejorará la eficacia de vuestras campañas comerciales, mejorará la satisfacción del cliente y por ende tendréis un mayor éxito comercial. Pero para entender el impacto de la IA generativa en el departamento comercial, primero tenemos que entender qué es la IA generativa. Pues la IA generativa no es más que la unión de tres factores. Un primer factor, que es el volumen de datos a nuestra disposición de los últimos años para acá. Es tal la cantidad de información que somos capaces de procesar y de extraer información de ella que nos va a permitir mejorar mucho nuestras estrategias comerciales. Segundo factor es la capacidad de cómputo. Nunca antes habíamos tenido la capacidad de cómputo que tenemos a día de hoy y mucho menos al precio al que lo tenemos. Esto nos permite subir los datos sobre estas plataformas de cómputo y trabajar con ellos. ¿Cómo trabajamos con ellos? Con el tercer factor, que son los algoritmos de Machine Learning. Estos algoritmos nos permiten entrenar modelos de aprendizaje dentro de este cómputo y con esos datos para conformar lo que se denomina un modelo de lenguaje, un Large Language Model en inglés, que no es más que un artefacto al que le podemos lanzar preguntas en un lenguaje natural, modo texto o vía voz también, y es capaz de respondernos no solo con información que ya tiene almacenada dentro de esos volúmenes de datos, sino además de generarnos nuevos contenidos basándose en esa información que ya conoce. Y aquí la magia de la IA generativa, que es capaz no solo de darnos información que ya existía y haberla tratado, sino que construye nueva información. Como podréis entender, esto tiene un valor fundamental para los equipos comerciales. ¿Por qué? Porque al final podremos acometer múltiples casos de uso en los que mejoremos la comunicación con el cliente final. Algunos casos de uso, por ejemplo, respuestas automáticas para clientes. Estoy seguro que a día de hoy tenéis canales a través de los cuales contestáis basándoos en un potencial perfilado de vuestros clientes y una serie de respuestas más o menos cocinadas o preparadas que destináis a cada uno de los perfiles. Pues bien, la IA generativa nos permitiría dos cosas. Por un lado, trabajar en un perfilado distinto, basándonos en datos públicos y datos de vuestra propia compañía, y ahora entraremos un poquito en qué pasa con esos datos, ¿vale? De tal manera que tendréis un perfilado enriquecido, pero además os permitirá no tirarle un contenido al cliente final que ya esté precocinado, sino generar un contenido específico casi para cada cliente, si queréis, en función de las condiciones de partida. Os decía que íbamos a explorar el tema de datos, porque es una discusión latente en muchos clientes. ¿Qué pasa con mis datos? Para un equipo comercial es fundamental la propiedad de los contactos de los clientes. Pues bueno, esos datos no se pueden ir a entrenar modelos de terceros, porque perderíamos buena parte de nuestro valor como compañía. Desde AWS nuestra propuesta es que esos datos no vayan nunca a entrenar modelos de terceros, sino que se queden bajo vuestra gobernanza, en vuestra casa, por así decirlo, y lo que hacemos es lo siguiente: lanzamos una consulta al LLM que es público y que es un artefacto que se entrena cada X tiempo, pero que no tiene datos privados, y lo que hacemos es que utilizamos vuestros datos para enriquecer la respuesta. ¿Qué significa esto? Que tenéis siempre la propiedad y el control de vuestros datos y vais a conseguir además una mejor adaptación de la respuesta a vuestra realidad de cliente y estrategia comercial. ¿Qué os va a permitir también la IA generativa? ¿Qué otros casos de uso tenemos? Por ejemplo, respuesta a concursos, respuesta a RFPs, donde hay que generar grandes volúmenes de información. Os va a permitir, por un lado, escrutar los datos que tenéis internamente basado en histórico, en licitaciones previas o en documentación de producto o de servicios o de la compañía que ya tenéis. Además, os va a enriquecer todo eso con
información pública que ya forma parte de los LLMs y os va a permitir generar en tiempo real documentación presentable al cliente final, que luego ya es vuestra decisión si eso se quiere revisar o no, que obviamente siempre es bueno pasarlo por un filtro del equipo comercial antes, pero tenéis esa posibilidad, vais a descargar a los equipos comerciales o de preventa de la generación de ofertas en el plano más administrativo. Pensemos también en los chatbots conversacionales. Son herramientas que ya se venían usando y seguro que vuestra compañía usáis en determinados canales, pero que se ven enriquecidos con la IA generativa. ¿Por qué? De nuevo, porque somos capaces de, con toda esa información que tenemos de los clientes y información de contexto e información a nivel mundial, que vamos a poder enriquecer la respuesta que le demos y generar una respuesta individualizada. Ya no va a ser necesario irnos al FAQ de turno, copiar la respuesta y pegársela al cliente, sino que lo que vamos a hacer es entender lo que pone en ese FAQ, entender la petición del cliente, entender qué otros datos de contexto tenemos y generar una respuesta nueva para el cliente final. Al final, lo que estamos haciendo es personalizar mucho las experiencias de los clientes para con nuestra compañía. Y esto, al final, redunda en, como decía antes, en una mejora en la captura de clientes, en una mejora en la retención de clientes y, por tanto, en una mejor aproximación de vuestra compañía, teniendo además a equipos comerciales mucho más dedicados a generar valor para vuestra compañía y para vuestros clientes y descargándoles de determinadas tareas administrativas que a lo mejor a día de hoy están consumiendo un tiempo por su parte que les impide generar ese valor que les estáis pidiendo. Y sin más, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Os emplazo a seguir investigando el impacto de la IA generativa en los departamentos comerciales y, por supuesto, si estáis interesados en profundizar en la materia, no dudéis en contactar con nosotros. Muchísimas gracias y que paséis un maravilloso día.